Empezamos la clase del día de hoy. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en la clase, saludarlos, poder compartir este momento con ustedes, jóvenes. Entonces, vamos nosotros a aquí, con estas diapositivas. Me imagino que ya les debe haber llegado las diapositivas que le envié ayer, ¿no es cierto? Y si no, pueden ir a descargarse las jóvenes a las diapositivas estas de aquí que les envié a Educay. Para empezar la clase del día de hoy, quisiera empezar con esta frase de este psicólogo Howard Gardner, que la anterior semana leímos un documento, Verdad, Bondad y Belleza, de Domínguez Gómez. Entonces quería empezar diciendo que la clave para salir de esta crisis está en la educación. Esto lo dice Howard Gardner. Creo que es una frase muy válida en estos momentos que estamos atravesando una nueva modificación, un cambio estructural en el tema de la educación. Entonces, la destreza con criterio de desempeño que nos toca trabajar esta semana, perdón, jóvenes, es explicar el origen del poder, la autoridad y la libertad, su interrelación y las razones de la dificultad para manejarlos. Como ya estábamos viendo en la anterior clase, las anteriores clases hemos visto acerca de la toma de decisiones, el poder, todos tienen relación con todos los temas que hemos visto con este momento, ¿no es cierto? Entonces, ponerlos en práctica, orientarse más o menos del tema que vamos a tratar para empezar la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, en la diapositiva 4, en la diapositiva 5, en la diapositiva 6, 7 y 8, nosotros tenemos un mito griego, ¿no es cierto? Para que usted al finalizar la clase lo lea. Sí, la tarea del día de hoy es leer ese mito griego, es leer un cuento que les mandé. Además de eso, pueden leer el capítulo 10 del Principito y realizar una relación con un texto que les puse ahí adelante. Entonces, jóvenes, para nosotros empezar a tratar el tema del poder, lo podemos analizar desde varios puntos de vista, desde varias aristas, ¿no es cierto? La del día de hoy, la arista que vamos a ver es según Michel Foucault, un escritor, filósofo francés de los últimos tiempos, de la última época, ¿no es cierto? Entonces, él tiene un librito que se llama La verdad y las formas jurídicas. En este librito, él analiza el tema del poder, cómo va evolucionando el tema del poder. Para ello, en el apartado tercero de su libro, él nos va él nos va a orientar, a guiar acerca de cómo aparece el poder. Él más o menos dice que hay dos maneras de definir al poder. Entonces, una de ellas es la manera que nos plantea, que nos orienta en la civilización griega. Existen dos guerreros, ¿no es cierto? Entonces, los dos guerreros están contraponiéndose ideas, enfrentándose, cuestionándose para saber quién tiene la verdad, cuál es el que está equivocado y quién no está equivocado. Entonces, básicamente, el poder, según Foucault, nos orienta que se origina hacia la búsqueda incesante de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, ellos plantean esta situación. Un guerrero le dice al otro, si es capaz de jurar ante los dioses que no hiciste lo que yo afirmo que hiciste, ¿no es cierto? Entonces, la idea es comprobar quién está equivocado y cuál es la persona que tiene razón. Por una parte, así se define el poder según Foucault. Por otra parte, tenemos lo que nos menciona, lo que nos manifiesta el mito de Edipo Rey. Este mito de Edipo Rey condensa básicamente toda la estructura política de Grecia.
¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo tomamos en cuenta al mito de Edipo Rey? Porque aquí tiene que ver un tema de litigio criminal. ¿Quién mató al rey Layo? ¿No es cierto? Entonces, jóvenes, para los atenienses, para la cultura griega, ellos tienen un magnífico sistema de derecho, ¿no es cierto? Jurídico. Entonces, en la parte de acá abajo, en la parte derecha, hay un link del YouTube, ¿no es cierto? Que por favor, si es que quieren ver este tema del, ponemos así, control C, nos vamos al internet, ¿no es cierto? Ponemos ese URL ahí y se nos direcciona a una página del YouTube. Aquí nosotros podemos ver, es un mito griego muy bonito, este tema del, perdón, este tema de Edipo Rey. Entonces, chicos, ustedes pueden hacer uso de ese link y ver. Chicos, una consulta. Ustedes escuchen lo que sale del YouTube. Muy poquito, Lichan. Muy bajito, ¿no es cierto? Muy bajo. Ya, Simón. perfecto. Perfecto, campeón. Muchas gracias. Entonces, continuamos acá con las diapositivas, ¿no es cierto? Entonces, eso yo les pongo ahí, ese YouTube, ese link del YouTube para que ustedes más o menos se orienten hacia el tema del mito de Edipo Rey. Como les venía diciendo, en Grecia, en Atenas, específicamente el derecho es muy valorado, ¿no es cierto? Muy representativo, por lo que la democracia que ellos conquistan es un paso muy importante en el tema del jurídico, tema jurídico, ¿no es cierto? Entonces, según Foucault, el poder viene evolucionando. Primero, ya lo plantea desde la confrontación que tienen dos guerreros, posteriormente al mito de Edipo Rey, y la conquista de la democracia es súper importante en el tema del derecho griego. Entonces, estas formas que ya les voy a decir se vienen, sobre todo la democracia, viene en Atenas implementándose, solidificándose en el siglo V, ¿no es cierto? Entonces, este mecanismo, esta manera de gobernar tiene algunas características. Por ejemplo, que existen formas racionales de la prueba y la demostración. Por ejemplo, a través de la filosofía, de los sistemas racionales, de la ciencia, nosotros podíamos demostrar. Licen, dice Adamaris López que si le puede dejar entrar, por favor. Compañero, tenga la bondad, dígale a la señorita que este video se va a subir al YouTube, que tenga la bondad de verlo. O si no, la próxima clase estar 7:40 en punto, 7:45, exagerado, se le dejará entrar a clase. Sí, por favor, amigo, tenga la bondad. Entonces se van Ya, desarrollando Licen, gracias. se van desarrollando las formas racionales como la filosofía, los sistemas racionales y la ciencia, ¿no es cierto? En un segundo lugar, empieza a desarrollarse un tema de retórica griega, ¿no es cierto? De la persuasión, el arte de convencer a las masas por medio de discursos. Aquí tenemos el ejemplo de José María Velasco Ibarra. El señor es un claro ejemplo de retórica. El señor solo teníamos que darle un balcón y el señor tenía una forma de convencer a la gente muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces él consiguió algunas presidencias a través de la retórica. Y en el tercer lugar tenemos un un nuevo tipo de conocimiento, que es el tema de la indagación, la investigación propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, el aspecto jurídico que se fortalece en la antigua Grecia es el tema, el aspecto de la búsqueda incesante de la verdad, ¿no es cierto? Entonces, habían saberes filosóficos, retóricos y empíricos, pero siempre orientados en alcanzar o buscar la verdad.
Para ello, Foucault, en el libro que ya estamos analizando, La verdad y las formas jurídicas, plantea una contraposición entre el derecho romano y germánico, ¿no es cierto? Empieza a decir, por ejemplo, que en el derecho romano, en el derecho germano, por ejemplo, los litigios solo se resolvían a través de pruebas, ¿no es cierto? Para que exista un conflicto, para que exista un tema de litigio, existen solamente dos personas, no tres, ¿no es cierto? La ofendida y la que acusa. Entonces, además, para llegar a esa calidad de un litigio o un proceso penal, tenía que existir daño anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el derecho va evolucionando por un tema de reclamo, ¿no es cierto? Un tema de defensa de una persona que te acusa y tú tienes la posibilidad de decirle, no, esas cosas no son así. Entonces, básicamente, el derecho viene evolucionando. El poder, desde el punto de vista de las ciencias humanas, viene evolucionando a través del derecho bajo esos parámetros de confrontación, ¿no es cierto? Entonces, al momento de que se da una contradicción, una lucha de contrarios, ¿no es cierto? Estamos a la expensa, a la expectativa de lo que puede pasar con la venganza y con la guerra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Foucault en este archivo, en la verdad y las formas jurídicas? Es de que el derecho, conforme va evolucionando, es una fuente de poder. Y el poder, el derecho junto con el poder es una manera reglamentada de hacer la guerra, de cuestionar. Si tú tienes un problema con alguna persona, ¿no es cierto? Tú vas y le denuncias. Entonces, básicamente te riges al derecho. Y ese derecho es una práctica reglamentada de lo que es la guerra. ¿Ya? Entonces, el derecho es en consecuencia la forma ritual de la guerra. Para esto, las personas venían rigiendo su vida en los siglos V y VI bajo estas formas de gobernar, bajo este derecho, ¿no es cierto? En el siglo V y en el siglo X más o menos, del siglo V al siglo X más o menos. Este tema de derecho es bastante subjetivo, como pueden apreciar la imagen que está ahí. Uno ve el 9, el otro ve el 6, todo depende desde la perspectiva que uno mira eh, el objeto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decimos que es subjetivo? Porque conforme va evolucionando el derecho, el poder como tal, van existiendo cambios, ¿no es cierto? Van existiendo modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el derecho de Borgoña en el siglo XI, si existía algún acusado de algún asesinato, este señor podía defenderse por medio del testimonio de 12 personas. Si es que a él lo acusaban de asesinato, podía conseguir 12 testigos que juren que él no había cometido el asesinato y quedaba absuelto. Por eso digo que el tema del derecho es bastante subjetivo. La evolución es un poco subjetiva. A través de eso también existían, si es que te acusaban de algún asesinato, tenías la facilidad del tipo de pruebas verbales. Esta figura en lo posterior se consolidó como la figura del abogado. Cuando tú tienes un problema, contratas a un abogado, él va a la audiencia, él te defiende, él se ampara en lo que él sabe de derecho y es la persona que posteriormente, esta figura de tipo verbal es la persona que posteriormente se convertiría en abogado. También existía otro tipo de juzgamiento, ¿no es cierto? De juzgar a la persona con el tema de las ordalías. ¿Qué es una ordalía? Es una prueba física que te imponían en esa época para ver si existía error o no. ¿En qué consistían estas ordalías? Tú podías, había algunos casos, ¿no es cierto? Tú podías, te ponían a caminar sobre una plancha de hierro y si es que después de 2 días tú no tenías escoriaciones o llagas en los pies, tú ganabas el juicio. Otro tipo de ordalía era más o menos que te amarraban el pie derecho con la mano izquierda y te botaban al agua. Si es que tú no morías ahogado ahí, es que el agua, es que
el agua no te recibió muy bien, según la creencia de estos señores griegos en la antigüedad, ¿no es cierto? Entonces, él no te permitía, si no te morías, el agua no te recibía bien, entonces tú ganabas el juicio, pero si morías, obviamente decías que el agua te había acogido en santa paz, etcétera. Entonces tú obviamente morías. En cuanto a eso, de lo que es el derecho subjetivo, ¿no es cierto? Entonces, a finales del siglo XII, empieza a haber una nueva manera de valorar ese derecho. ¿Cómo? A través de la investigación, a través de la indagación. Tú tenías que sustentar lo que tú estás acusando por medio de una investigación, como actualmente se hace, ¿no es cierto? Hay un mes de prueba, de investigación, de indagación para ver si lo que estás diciendo es verdad o la persona que está acusando tiene la razón, ¿no es cierto? Básicamente, en lo que plantea Foucault en el tema del poder es la búsqueda incesante de la verdad. Entonces el poder, según Foucault, sería la verdad. Ya en la circulación más o menos de la alta edad media, existían ya nuevos cambios, ¿no es cierto? Entonces ya aparece otra forma de poder. ¿Cuál es esta? El enriquecimiento, ¿no es cierto? ¿Y cómo se enriquece uno? La historia del mundo nos ha orientado que a través de la violencia, a través de la conquista, a través de la imposición, el mundo, los países han ido enriqueciéndose y llenando sus arcas de dinero, ¿no es cierto? Entonces, esta evolución posteriormente que da al el derecho, ya vemos que aparece el poder judicial. El poder judicial es el poder encargado de repartir justicia y el poder político, ¿no es cierto? Esa fuerza que de la democracia que nos permite elegir a nuestros gobernantes. Aquí, conforme va evolucionando, aparece la figura de procurador, ¿no es cierto? También aparece la figura de infracción, que es diferente una infracción a un delito. Una infracción es en tamaño, en proporción, un poquito menor al tema de un delito. Y aparece la figura de Estado. Bajo esta figura la gente empieza a oprimir y empieza a hacer muchas cosas en contra del desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el aparecimiento del Estado aparece el presidente, ¿no es cierto? Aparecen otros poderes, pero la verdad no es bien utilizada por estas personas, ¿no es cierto? Porque el poder corrompe. Entonces, de esta manera se tenía visibilizada el tema del poder, la economía, cómo se manejaba el derecho hasta el siglo XII, hasta el siglo XIII más o menos, en la alta edad media, ¿no es cierto? Aquí en esta diapositiva que ustedes tienen la posibilidad de ver, mm, existe un tema de la verdad, lo que decía Foucault, que el poder se orienta hacia la verdad, ¿no es cierto? Entonces, para que ustedes entiendan qué plantea Foucault, aquí en la parte izquierda inferior hay otro enlace de YouTube que habla acerca de la verdad. Ahí dice, por ejemplo, Foucault que la verdad no existe. Lo que existe es una interpretación de la realidad, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuáles son los encargados los mecanismos encargados dentro de la sociedad para transmitirnos esa verdad? Son los medios de comunicación, que en cierto punto, si nosotros nos ponemos a cuestionarlos, también tiene que ver con el tema del poder, porque los medios de comunicación manipulan el contenido, la verdad y nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Tomemos en cuenta cuál era el objetivo de la clase que está aquí, que es explicar el origen del poder, la autoridad. Para eso nosotros nos valimos de este documento de Foucault, La verdad y las formas jurídicas, que lo hemos analizado en un tema evolutivo, cómo va evolucionando el poder a través de las ciencias humanas y a través de la verdad, ¿no es cierto? Y tenemos acá otro documento que se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, de Aníbal Quijano.
Este Aníbal Quijano es un sociólogo súper importante, influyente de los últimos tiempos, peruano. Entonces, ¿por qué es importante decir la nacionalidad? Porque más o menos nos orienta en nuestra perspectiva, ¿no es cierto? Desde nuestro punto de vista, acá, desde nuestra cosmovisión de esta parte del mundo. Entonces, Aníbal Quijano tiene un, un documento que se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. Sí, súper importante que nosotros lo vamos a analizar para ver cómo se orienta él, que se origina el poder desde nuestro lado del continente, ¿no es cierto? Desde Latinoamérica. Él plantea que existe un colonialismo y un eurocentrismo, ¿no es cierto? En ese artículo, él plantea de entrada estos dos temas. ¿Qué es el colonialismo? Es esa potestad que tiene un país de imponer su cultura, sus tradiciones, sus ideas, ¿no es cierto?, al resto. Eurocentrismo. Eurocentrismo quiere decir a, es esa cualidad de las personas que todo consideran como el valedero como lo occidental. Lo valedero, lo occidental es lo valedero, ¿no es cierto? Entonces, el occidentalismo, el eurocentrismo, Europa, considerar que Europa es lo único y lo mejor del mundo, esa idea se llama eurocentrista, ¿no es cierto? Entonces, ver que todo lo europeo es bonito. Entonces, el eurocentrismo también tiene asociación con el tema de lo blanco. Ya vamos a ver por qué. Porque Aníbal Quijano plantea que el poder, luego del descubrimiento de América, 1492, tiene otra manera de visibilizarse, tiene otra manera de ejercerse el poder luego del descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque antes del descubrimiento de América no existía la palabra o no tenía contexto la idea de raza. Con el aparecimiento de América en el mundo, le da el capitalismo al mundo por la fuga excesiva de América del oro y de la plata y de los metales, ¿no es cierto? Eso le da el capitalismo al mundo. Y dos, nos da otra manera de ejercer el poder. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los conquistadores acá a ese territorio, ellos impusieron su fuerza, su poder a través de la idea de la clasificación de la gente. ¿Ellos cómo lo clasificaron? Por medio del tema de la raza, ¿no es cierto? Ellos empiezan a organizar cada uno de nuestros pobladores según el color de la piel, ¿no es cierto? Ellos crean una construcción mental de dominación colonial a través de la idea de la palabra raza, de la división, de la clasificación de las personas a través de la idea de raza, ¿no es cierto? El eurocentrismo viene a conquistarnos, a colonizarnos por medio de la división y la clasificación de razas. Entonces, América se vuelve un nuevo patrón de poder mundial, por lo que les digo, por la fuente de riquezas naturales que existe aquí. Cuando aparece América en el mundo, es la primera identidad de la modernidad. La modernidad surge en el siglo XV más o menos, con grandes revoluciones como lo son la imprenta, la Reforma Protestante, el Renacimiento y la Revolución Científica sobre todo. Entonces, la visión que da América al mundo es la primera identidad de la modernidad, ¿no es cierto? Luego del descubrimiento de América aparece la modernidad como tal y se impone un nuevo patrón del mundo, del poder mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo se origina este nuevo patrón de poder mundial? Con la idea que ya les dije, que nos dice nuestro amigo Aníbal Quijano, con la idea de la raza. Entonces ellos hacen una clasificación biológica y consideran que nuestra biología es inferior, por lo cual ellos tienen poder, ¿no es cierto? Tienen poder, ejercen poder sobre nosotros. Entonces, las formas históricas de control también cambian, se plantea una nueva forma de control a través del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por medio del capitalismo que se viene a desarrollar a través del descubrimiento de América,
pasa que nos controlan a través del trabajo. El capital y el mercado mundial nos ordena y nos controla por medio del trabajo. Luego de conquistar América, los conquistadores plantean conquistar una nueva identidad eurocéntrica, una nueva visión de la Europa de ese momento. ¿Cómo plantean esta conquista? A través del conocimiento. Ellos plantean conquistar el conocimiento y por medio de la conquista del conocimiento plantean una nueva identidad al mundo. Europa tiene una nueva identidad, ¿no es cierto?, de conocimiento. Entonces, ellos aceptan o más que todo ordenan todo lo europeo. Todo lo europeo es lo eurocéntrico y todo lo que no tiene con relación a lo eurocéntrico es lo no europeo. Entonces ellos catalogan así. Todo lo que es eurocéntrico es europeo y lo que las características que no son europeas salen de ese canon, ¿no es cierto? De lo que es europeo. Entonces ellos catalogan lo europeo y lo no europeo. Aquí plantea un pensamiento súper chévere Aníbal Quijano que lo podemos contrastar con el capítulo número 10 del libro El Principito. Vayan a leer el capítulo 10 para que más o menos se orienten porque ahí nos cuenta de la existencia de un rey en un pueblo, en un planeta súper chiquito. Entonces el Principito le dice que no, es un poco asequible el rey, pero le da órdenes, ¿no es cierto? Pero le dice, no, yo no soy su súbdito. Coge el Principito, se va y la reflexión que nos dan es de que primero, para creernos inferiores, para tener esa idea de inferioridad que nos impuso el colonialismo, nosotros tenemos que creerla. Y una vez que nosotros creemos esa posición de superioridad, nosotros estamos colonizados, dominados, ¿no es cierto? Entonces, el capitalismo es la nueva forma de controlar el trabajo en este lado del mundo, ¿no es cierto? Y no solo en este lado del mundo, sino a nivel global. Entonces, el mercado mundial tiene otra manera, otra perspectiva, ¿no es cierto?, de trabajo. El capitalismo controla el trabajo, como ya les digo, y de esta manera se establece una nueva estructura, una nueva relación de dependencia, de producción, que es el capitalismo ascendente. Entonces, chicos, el poder tiene que ver, según Aníbal Quijano, por un tema de colonialidad, de eurocentrismo, de la imposición, de la inferioridad, ¿no es cierto?, que ellos trajeron acá. Entonces, básicamente, las razas, como ellos nos los denominaban, era que aquí la que producía, la que trabajaba era la raza negra y los indígenas fueron condicionados a nuevos temas de servidumbre, ¿no es cierto? Y a ocupar, dependiendo del color de tu piel, si eres un poquito más blanquito, podías acceder a ocupar puestos de la realeza o puestos del poder que no ocupaban que ocupaban los criollos en ese entonces. Ya se iba creando un nuevo tema de etnias, ¿no es cierto? Acá la mezcla. Entonces, chicos, básicamente Foucault dice que el poder es la búsqueda incesante de la verdad y nuestro amigo Aníbal Quijano dice que el poder aparece de una nueva manera luego del descubrimiento de América y luego de la implementación del capitalismo a nivel mundial. Sí, lo que ustedes tienen que hacer, chicos, aquí tienen estas diapositivas, tienen que leerlas muy bien, ¿no es cierto? Tienen que leer estas conclusiones a las cuales yo llegué como investigador, por ejemplo, que la evolución del poder varía según el tiempo y las personas obviamente que existen en ese tiempo. Los renacimientos o renombres de las prácticas pueden ser definidas en gran medida como el desarrollo o el florecimiento de la indagación como forma de saber general. En el documento que les mandé la anterior semana hablaba algo de la curiosidad, ¿no es cierto? Ojalá que les haya servido. Nuestra sociedad no es tan curiosa, es curiosa para otras cosas, más no para la ciencia. Entonces tenemos que desarrollar un tema de curiosidad. Desarrollando el tema de curiosidad, desarrollamos un tema de saber en general, ¿no es cierto? Entonces, otra conclusión a la cual yo llegué es que el poder se ha construido desde una visión de inferioridad.
¿no es cierto? Primero pensamos nosotros en cómo podemos dominar esa mente, ¿no es cierto? Lo que hicieron los conquistadores, primero plantearon la idea eurocentrista de la superioridad a través de la idea de la raza, ¿no es cierto? Y la última conclusión que a mí me queda una duda de si los conquistadores impusieron con superioridad o inferioridad, el reflejo en la actualidad es que solo fundaron una idea de pérdida a quienes le creen, ¿no es cierto? Primero tenemos que creerlo para nosotros sentirnos inferiores, ¿ya? Entonces la idea es que no nos sintamos inferiores. Aquí como podemos visualizar, tenemos las referencias bibliográficas, el libro de Foucault, Leonardi del mito griego y Aníbal Quijano con Leonalidad del poder. Jóvenes, estas diapositivas yo ya les hice llegar a ustedes, tienen que primero leer el mito griego, que están aquí en las primeras diapositivas, tienen que leer el capítulo 10 del Principito y tienen que leer el cuento que les acabé de enviar el día de ayer, joven. Esto en cuanto a la clase del día de hoy. El día de la clase de hoy hemos tratado el tema del poder, ¿no es cierto? Entendiendo que el poder se lo puede enfocar desde diferentes puntos de vista, chicos. Pero el punto de vista que hoy día hemos enfocado es el tema social. Uno, con el estudio y el análisis de la verdad y las formas jurídicas de Foucault, y la otra con la unidad del pensamiento de Aníbal Quijano, eurocentrismo. ¿Sí? Entonces, chicos, no sé si tienen ustedes alguna duda, algún aporte, algo que quieran decir. Les doy la posibilidad del debate o de alguna cosa por este medio. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? Bueno, chicos, me alegro entonces que no haya dudas. Parece que quedó claro este tema del día de hoy, el poder según Foucault y según Aníbal Quijano. En las diapositivas ya les dije que ahí ya les hice extensivas, por favor, de ahí guiarnos. Ahí tenemos información para las pruebas, para que ustedes también estudien. Entonces, chicos, damos por finalizada la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por la atención prestada, por su puntualidad y nos vemos la próxima clase. Siempre es un gusto verles. Un abrazo, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Chao, Lisa. Hasta luego, Lisa. Que les vaya Hasta bien. luego, Hasta Lisa. luego. Hasta Hasta luego. luego. Que les vaya bien.